Curiositats TV presenta Investigación Paranormal, un programa de debate. Empezamos en 4, 3, 2, 1. Empezamos programa. Bien amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Curiositats TV, como siempre, hablando de historia, de misterio y otros temas relacionados con el ocultismo y esas conspiraciones que hay en la historia. Hoy vamos a tocar una conspiración y historia al mismo tiempo, una conspiración e historia que nos lleva a las profundidades donde está un barco conocido por todos que realmente se dice que no es real y no es el barco que es, sino su hermano gemelo. Hablamos del Titanic, sí, del Titanic y del Olimpia, dos barcos simétricamente iguales en el cual la compañía, se dicen las malas lenguas, que hundió el gemelo para cobrar la fortuna y creó esa bonita historia de amor y odio que es el Titanic. Pero no hablaremos solamente del barco, hablaremos también de cosas que pasaron dentro del barco y que seguramente nos sorprenderán. Y para eso tenemos a nuestros dos invitados, como siempre, Juan Carlos Chávez, nuestro parapsicólogo, y para eso tenemos con nosotros también a Susana, una experta en el tema, que también es creadora, empresaria y lleva la revista online Mirko Sexy Net, si no me equivoco. Micinexin.net. ¿Vale? Pues para que no te conozca, háblanos un poquito de ti, Susana. Pues nada, llevo aquí, bueno, con la revista Micinexin llevo desde 2015 con entrevistas a gente súper interesante del mundo del espectáculo y de la cultura. Ahora me he pasado al canal porque digamos que como que la gente demanda más que sea una cosa audiovisual. Y ahora pues estoy empezando recién y lo que quiero es pasar un poquito lo que hago en la revista, pues digamos que las entrevistas ya pasarlas al canal para que la gente las vea más masivamente, ¿no? Que es más fácil que leer, que parece que cuesta más leer. Sí. Un canal que se llama Micinexin, si no me equivoco. Micinexin.net, como el juguetito de los 80 que yo siempre quise y al final conseguí, tras pedirlo muchas veces, y se llama así Micinexin porque la verdad es que me hacía mucha ilusión siempre y porque me encanta el cine. Es otra de mis pasiones, el cine, sobre todo clásico. Digamos que con el contemporáneo estoy un poquito más, pero con el clásico, cuanto más antiguo, más me ilusiona. Es una cosa... Aquí detrás tienes una antigua cámara de cine, antigua, casera, no sé si la ves, en la estantería. ¿Perdón? Aquí detrás de la estantería tienes una antigua cámara de cine. Ah, sí. Ese no es un Cinexin. Eso no, pero ya. No, tienes la parte de atrás tuya, David, es increíble, ¿eh? O sea, es impresionante, preciosa. Pues bueno, empezamos con el tema. Juan Carlos, ¿qué nos puedes aportar sobre este barco, este mito tan grande que nunca se ha conseguido levantar porque es imposible por el peso y la profundidad que está, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar sobre este mito? A ver, este mito, el problema, que bueno, también tengo imágenes, por cierto. Tendría que mirarla un segundito porque no la he puesto. Compartir pantalla. A mí me resulta más fácil compartir pantalla y santas cosas. Toda la pantalla, perfecto. Entonces, vamos a empezar aquí, vamos a empezarlo. Con varios mitos. A ver si se pueden ver, por ejemplo. Siempre se ha hablado de las diferencias que tenían el Olympic y el Titanic. Por ejemplo, el apartado del cerramiento que se hizo en el Titanic, que no tenía el Olympic en el first class, ¿no? O sea, en la primera, digamos, en el primer pasillo de primera clase. Mira por dónde resulta que esta imagen es una imagen del Titanic, no del Olympic, del Titanic, todavía en fase de construcción. Se puede ver, por ejemplo, que está todavía en la parte del dique seco, apuntalado y toda la historia. Pero, por ejemplo, esta línea de aquí, que marco aquí, esto es first class. Esta imagen es del 2011. Faltaba todavía casi un año para que fuera votado, ¿no?
segundo, nunca fue votado como tal oficialmente. ¿Dónde está el cerramiento? No existe. Aquí el cerramiento, por ejemplo, no aparece. Voy a poner otra imagen que es bastante más conocida, que se dice que era la oficial, en la que se ve al Titanic, aquí, por ejemplo, con el cerramiento un año después. Esto es todavía cuando salieron del dique, digamos, cuando ya están pintados y antes de entrar en servicio. Estas tres imágenes se les hicieron en el puerto de Southampton. Esta es una imagen que, bueno, es la más conocida del impacto que tuvo con el Olympic, ¿vale? Se ve la típica brecha. Claro, siempre se ha especulado con que es que el Titanic fuera el Olympic porque, primeramente, fue en el lado de estribor el impacto con el iceberg, pero una parte fue en la parte delantera y mientras que este impacto fue en segunda, tercera clase. La popa, este fue en la popa. En la popa de estribor, ¿no? Se tuvo un fallo, un score, o sea, tuvo una desviación en la estructura de alrededor de incluso de 5 grados debido al impacto, cosa que la misma aseguradora, y está publicado, decía que no era reparable, el barco no era reparable y por tanto pues la compañía pues se lavó las manos en ese aspecto. No es que no cobrara todo lo que era el seguro, porque el impacto fue culpa, digamos, del ejército. O sea, fue culpa de la maniobra que realizó el buque de guerra. Pero los daños, digamos, no se pagaron en relación a los daños reales. O sea, lo que la compañía quería o esperaba cobrar, ¿no? Entonces, Una pregunta, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo había... Tú dices que la culpa del choque que hubo era del ejército, pero yo por otros lados, había leído que culparon al Olympic y que tuvo que hacerse cargo de todos los arreglos del otro barco más lo suyo, que eso era algo que la gente que cree en la conspiración piensa que pudo ser un motivo para que hicieran el cambio ¿no? ¿Es así? Es así, en parte, ¿vale? O sea, vale. Porque, ¿qué ocurre? El Olympic, por ejemplo, cuando uno está viendo la maniobra en sí, ¿vale? El Olympic llevaba lo que se dice prioridad de paso hacia el puerto, ¿vale? Porque estaba maniobrando dentro del puerto. Bueno, recordemos que además lo maniobraba cierto capitán Smith, que luego, por ejemplo, lo cambiaron de barco y fue a peor. Sí. El caso es que el que estaba maniobrando, digamos, el que recibió el impacto es el Olympic, ¿vale? Lo que ocurre que por ciertas presiones y demás, bueno, bastantes presiones, pues se quedó en que, bueno, pues la culpa subsidiaria tenía que ser del Olympic. El Olympic no pagó ni mucho menos, o sea, del Olympic, quiero decir, la White Star no pagó ni mucho menos la reparación del barco en cuestión del barco de guerra. O sea, el barco de guerra no, o sea, la compañía, es que aparte ni la compañía de seguro ni la White Star podían pagar ese cantidad de dinero en libras por aquel entonces, bueno, y hoy en día, pero bueno, que el valor de la libra en aquel entonces ya era bastante elevado. El caso es que el barco en cuestión que impacta, o sea, que es el que hace la maniobra o sea, además de proa, es el OA, que, o sea, es el barco, es digamos, el crucero británico, el barco británico de guerra, ¿no? Que es el que impacta. El otro, por ejemplo, el Olympic, además está acompañado en una imagen que hay no sé si la tengo, se puede ver el barco como está todavía, o sea, estaba maniobrando con lo que se llaman los remolcadores. Esta no es sí, esta es la imagen del mismo barco en cuestión y está sacada, aunque no se ve por aquí detrás,
pero el remolcador este que hay aquí, esta es una imagen que es posterior, o sea, justo posterior al impacto, y está sacada de un periodista en cuestión, de esos que van en su época con su cámara, recordemos, con su trípode, porque eran cámaras bastante aparatosas, no eran las automáticas que tenemos hoy en día, pero que buscaban noticias llamativas y tal. Claro, qué noticia más llamativa que la entrada del Olympic y que se lo lleven por delante. Pero, claro, se puede ver el remolcador este aquí en cuestión, este de aquí, que está casi incluso escorado un poco a estribor, y está aguantando precisamente para que la línea de flotación no afecte a lo que ha sido el impacto. Esta es una imagen bastante interesante, ya digo, se le juntaron alrededor de 4, 5 y 6 remolcadores, o sea, algo inusual en la época. O sea, en ese aspecto, por ejemplo, la White Star tenía bastante apoyo, tenía bastante equipo de apoyo, con lo cual aquí se puede ver la imagen. Esta es una de las imágenes primarias que hay, que incluso se ve el daño en cuestión. Bueno, en forma de espolón. Recordemos que precisamente los barcos de guerra de aquel entonces, de finales y principios del siglo, finales del 19 al 20, eran barcos que llevaban, los barcos de guerra llevaban lo que se llamaba el espolón, el doble espolón que se llamaba, que era una proa bastante pronunciada al revés, o sea, a cuchillo, que se llama. Y entonces pues resulta que se ve, por ejemplo, que es interesante porque siendo un barco de a cuchillo, que le llaman, se llamaba en su época, la parte inferior del casco no fue dañada. Fue dañada, digamos, la segunda, tercera clase. Bueno, el caso es que ya digo, por historias y por presiones se hacen responsables, no hay más remedio que hacerse responsables, pero se encuentran con un problema muy importante. Ellos al principio, bueno, como se puede apreciar, ellos podrían pensar, decir, bueno, se arregla en cuestión, no habrá más daños, o sea, ha sido un impacto que ha sido una hélice y el espolonazo, digamos. Pero el problema lo encuentran después, o sea, una vez que han firmado, bueno, pues sí, somos responsables, que no sé cuánto, por la historia, pues se olvida, ya digo, no pagan, porque la compañía de seguro en cuestión no pagó ni siquiera la otra parte, aunque se dice militar, pero fueron acuerdos de encerrado. Y entonces tenemos varias imágenes que son estas de aquí, que son unas cuantas, en las cuales, por ejemplo, está el Olympic, que es este de la izquierda, aquí, y este es el Titanic, que todavía se puede ver hasta las pasarelas, bueno, todo lo que es el tema de el cordaje, o sea, todo el tema del pintado y demás del barco. Pero, por mucho que amplías, esta ya es una imagen imagen de días después del impacto. O sea, aquí están maniobrando para poner el barco en cuestión, el Olympic, y aquí están maniobrando para preparar, digamos, la posición de trabajo de pintado y demás del Titanic, 1912. Ya estamos a unos meses del viaje inaugural. Pero vuelvo a mirar y digo, aquí me falta algo en primera clase. O sea, aquí no está el compartimento cerrado, digamos, toda esta zona cerrada que aparece posteriormente. Aquí podemos ver el Olympic, que tampoco lo tiene. Bueno, vale, el Olympic no lo tenía de origen. Y entonces, pues, cosas que tenía por aquí una imagen en la cual, esta es otra del impacto posterior. Bueno, este es el Olympic ya años después. Esta la he puesto porque se veía. Vuelvo a lo mismo. Aquí están el Olympic, una cosa interesante. Las imágenes que hemos visto antes vemos que están haciendo maniobras, ¿vale? Estaban realizando maniobras, los dos barcos se estaban moviendo, y ahora resulta que en esta foto me llamó mucho la atención de que siguen haciéndole fotos y ya contamos con que este es el Olympic y este es el Titanic.
izquierda, derecha. Y ahora resulta que miro y digo, no, el de la derecha está totalmente pintado, el de la izquierda sigue teniendo sus cordajes y sus historias para el pintado. Y eso es una imagen posterior. Y dices, aquí es donde pues no es que sea conspiranoico, pero me llamó la atención que dije, bueno, ¿y ahora por qué tienen la necesidad de haberlos cambiado de posición, dando lugar a ese posible problema de información, ¿no? Véase también que en ninguno de los dos aparece el nombre. Así ha sido borrado. Ya este tipo de imágenes ya es oficialmente desde el Olympic entrando en puerto. Volvemos a la imagen del Olympic, del cartel de la White Star y tal, ¿no? Bueno, pues David, otra pregunta, soy la preguntona. Hablando de la pintura, ¿no es cierto que el Olympic se pintó más claro, con un gris más claro, que el Titanic por un tema de presentarlo en imágenes para que quedase más vistoso? Es decir, que también tendría que haber diferencia con... Sí. Algo hay, pero luego fueron repintados otra vez. Sí. Ajá. Oh, se ha caído. Bueno. Se nos ha caído. No pasa nada, seguimos. Nosotros seguimos, vale. El caso es que, por ejemplo, uno ve al principio esa imagen de cuando es el Olympic, el único que está en servicio, y lo vemos negro, pero negro. O sea, se ve realmente bastante potente ese color oscuro. O sea, sí que es real que luego, para diferenciarlos, la idea era de hacerles una pequeña diferencia, que era ese color, bueno, es como se dicen, diferencias entre los negros, ¿no? ¿Me escucháis? Sí. Sí. Sí, que se ha ido. Estaba diciendo que sí, que lo que me extraña a mí, que luego se repintaran. ¿Por qué se volvieron a repintar, no? Y lo que más me llama a mí la atención, no sé si estáis de acuerdo, dentro de la conspiración, es que el Titanic sufrió un incendio en las bodegas, en donde había las máquinas, las máquinas en las carboneras se llamaban. En las carboneras, y esa mancha quedó. Sí. En cambio, cuando se hundió con 1.500 personas a bordo, pero la zona de calderas, que es donde había habido esa explosión y el metal estaba más debilitado, no implosionó y quedó totalmente estanco, y las personas que se hundieron en aquella zona se quedaron en vida hasta que llegaron al fondo del mar, hasta que después murieron, evidentemente, por el frío y por la inhalación, porque no tenían comida. Eso se dice, eso es lo que dicen algunos científicos. Entonces, claro, sí, que la parte más débil, que fue aquel incendio, no explosionara, y otras partes sí, a mí me causa mucha sospecha. Sí, pero ocurre una cosa, y ahí sí que voy a hacer un pequeño inciso. Me resulta bastante imposible pensar que quedara gente viva, sobre todo la gente de calderas, viva, ¿vale? Por una razón muy sencilla. Las zonas de carboneras y las zonas de calderas y todo, que es las tripas, digamos, del fondo del barco, recordemos que los compartimentos estancos que tenía toda la serie White Star, o sea, de la serie Olympic, que no de la clase Titanic, es de la clase Olympic, los mamparos de protección no llegaban hasta arriba. Hasta arriba, sí. Ese fue uno de los problemas, precisamente fue uno de los problemas que generó que el barco se hundiera, de que los mamparos X, los mamparos no llegaran, con lo cual el agua, en el momento en que a partir del sexto mamparo se empezó a inundar, ¿vale? Pues ya iba sobrepasando esos mamparos por la parte superior, y es lo que generó que el barco pues se hundiera tan rápidamente como se hundió, porque era exponencial. O sea, a medida que un elemento pues está cada vez llenando más de agua, si tú le das ese elemento que no le hace de freno, porque no me sirve de nada que tenga puertas estancas si no llegan a los mamparos, o sea, los mamparos no llegan hasta el techo, no están cerrados, no es un compartimento estanco, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que me resulta bastante difícil, si bien es verdad
que hasta prácticamente los últimos 10-15 minutos las calderas y demás, por lo menos una, estaba funcionando, por tanto que el barco tenía luz. El barco queda en sus últimos 10-15 minutos, queda oscura. O sea, es porque ya entonces las calderas ya no hay ninguna funcionando. Otro tema, por ejemplo, interesante, si sabemos, por ejemplo, con lo de las calderas de aquel entonces, lo más normal del mundo es que las calderas se hubieran estallado, se hubieran estado encendidas. Pero como norma, digamos, de seguridad, pues lo primero que hicieron fue dejar inutilizar las más cercanas al lugar del accidente, al punto del accidente, y la que funcionaba más hasta el final fue la de más de popa, porque era la que estaba más protegida, digamos, la que tardaría más en producir la inundación y demás. Lo que nunca se ha dicho, por ejemplo, es que, bueno, no se ha comentado, no se ha tenido en cuenta, es si la rotura, cuando ya se hunde el barco, la fractura del barco se produce por el mismo peso, como dicen algunos expertos, por el peso del barco en sí, al estar cada vez más escorado de la forma vertical, o que realmente, por ejemplo, pues hubiera tenido contacto con el agua y esa última caldera hubiera estallado. No se sabe exactamente. Eso no se podrá saber porque, bueno, si la caldera, la número 4, por ejemplo, se encontró a una cierta distancia de lo que es el núcleo del Titanic en la parte trasera, digamos de la parte de la mitad, bueno, 3/4 hasta la popa. El barco, además, se sabe, por ejemplo, que el barco no se parte por la mitad. Se parte, que es extraño porque se parte cuando ya es 3/4 partes del barco están bajo el agua. Que entonces hay un montón de cosas que no se podrán saber nunca porque en menos, o sea, si en una hora se te cambia la vida, bueno, a los supervivientes, porque a los otros ya se le acabó la vida, entonces no da tiempo a asimilar un montón de cosas que puedan haber ocurrido. La misma tripulación tampoco te va a dar información porque ya bastante tiene con saber si va a quedarse en el barco o va a poderse meter como apoyo en alguna barca. O sea que no se sabrá nada de eso. Pero en esos aspectos, por ejemplo, claro, dicen, es que claro, desde el momento que el Olympic entra en puerto para ser reparado, y hacen una reparación. La verdad es que teóricamente estuvo hasta el año 35 dando tumbos por arriba, para abajo, y no lo hundieron. Y no se hundió. Tuvo más problemas. Es más, el Olympic pasa de ser el barco, digamos, el de la mala suerte de la White Star, en el momento en que se hunde el Titanic, pasa a ser, lo llamaron incluso el viejo confiable, porque consideraban que era un barco que no daba problemas. Iba para arriba, para abajo, las calderas nunca más tuvieron problemas, ¿vale? Y entonces, pues, queda esa historia, ¿no? Dices, ¿en qué momento se le cambia la suerte a un barco, no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, ciertos ingenieros sí que en momentos y tal han comentado que en cierta manera sí que hubo tiempo para hacer este tipo de reformas para diferenciar el Titanic del Olympic, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si lo estás fabricando, si lo estás construyendo, pues lo más normal del mundo es que si ves malas y no buenas, dices, a ver, yo necesito un barco que esté en el mar y que haga mi recorrido y lo quiero ya. Y el Titanic no estaba para zarpar en ese momento. Pues no se ven las imágenes que el Titanic pues realmente pues le faltaba bastante, aparte del tema del pintado y toda la historia. Con lo cual, pues, a ver, que no lo sabremos. Hay gente que, por ejemplo, cree ver en las imágenes que hay abajo, donde está el pecio que está hundido, cree ver, por ejemplo, donde están las palabras del Titanic, cree ver, por ejemplo, como rastros de pintura, como que hubiera marcado el nombre de una O del Olympic, ¿no? Pero, a ver, yo eso no lo tengo muy claro, por eso, precisamente sí que no lo tengo claro.
porque hoy en día con la realidad virtual ya hace años que se hacen inventos con la fotografía, o sea, retoques fotográficos, y no estaba la IA. Imagínate ahora con la IA, y desde que empezó a entrar este sistema, la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer por el mero hecho de tener unos likes, de decir, venga, oh, pues mira, soy conspiranoico. Juan Carlos, sí. Juan Carlos, ¿qué pensáis del tema de los prismáticos? Porque le echaron la culpa a no haber tenido esos prismáticos, de no haber visto el iceberg. A mí me parece una culpa bastante absurda, no sé lo que vosotros pensáis. A ver, sí que los prismáticos estaban teóricamente, pero estaban en el puente. ¿Qué hacían en el puente? Estaban en el puente, estoy arriba. No, a ver. No sé, no sé, Susana. Yo pienso que es un viaje a milla. A mí, si os digo sinceramente, sí es cierto que siempre ha habido controversia con el tema del Olympic, el Titanic, pero a mí lo que me parece el tema del Titanic, el accidente del Titanic, todo lo que sucedió, es un montón de negligencias. Es un montón de negligencias que se fueron uniendo. Vale, lo de los prismáticos, sí, es algo que siempre se ha comentado. También decían que bueno, que también la gente, si usaba prismáticos, también estaban acostumbrados a ver las cosas sin los prismáticos. Vamos, que no era una cosa nueva, no era como, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago sin prismáticos? Pero bueno, empezamos por ahí y empezamos a que te están avisando con el tema de que hay icebergs aquí y allá, y realmente tampoco se lo estaban tomando muy en serio, ¿no? Entonces, yo creo que para mí fue una unión de muchas negligencias lo que llevó al desastre que llevó, más que una sola cosa, que el tema de los... Y mucha mala suerte también, también os lo digo, mucha mala suerte, pero sobre todo yo creo que hubo mucha negligencia, y es mi punto de vista, y de ahí no me muevo. No, pero es mira, yo digo de los prismáticos, Juan Carlos, yo digo de los prismáticos porque yo, por suerte, de desgracia, vengo del mundo de la mar. Yo vengo de familia de pescadores. Entonces, nosotros cuando íbamos en la barca, teníamos que divisar las boyas que eran a veces hasta botellas pequeñas de lejía, por decirte algo, a kilómetros de distancia, solamente con la vista. Y estamos hablando de una pequeña botella. Entonces, si yo soy capaz de ver, o en aquella época, una botella a 2-3 kilómetros de distancia, ¿cómo no se vio un iceberg? Que es una cosa inmensa. Entonces, por tanto, el tema de los prismáticos no me lo creo. Bueno, no me lo creo. Que tocara por culpa de los prismáticos no me lo creo. Ya está. También era de noche y en la oscuridad se ve mucho peor. De eso. Ocurrió una cosa, ocurrió una cosa que no suele ocurrir en el digamos, el Atlántico, la frontera del Atlántico Norte. Estamos hablando de la zona de Belfast a Nueva York, ¿no? O sea, estamos hablando de una ruta que es bastante norteña. Se cuenta que el mar estaba totalmente plano, liso, que era como un espejo, o sea, cristalino. El cielo estrellado, o sea, ni una nube, o sea, como lo que suele decir la calma chicha, que se llama, ¿no? Sí. Y esa calma chicha no les gusta a los marineros, no les gusta. Porque ciertos aspectos, por ejemplo, si no hay luna, en un iceberg, en calma chicha, no refleja en ningún sitio. O sea, no se ve a una cierta distancia. Claro, los prismáticos son para ampliar la posibilidad de verlo a unas X millas de distancia. Claro, ellos sin prismáticos lo ven, sí que lo ven, pero contemos con ciertos problemas técnicos que podía tener la serie Olympic. ¿Qué es? El barco tiene 3 hélices, perfecto. El barco es muy largo y el timón muy corto. Y eso ya hubo gente que en el viaje de pruebas del Olympic ya lo dijeron. Técnicos y demás decían que al barco le costaba horrores maniobrar. ¿Y dónde se produce, yo creo, dónde se produce el error garrafal? Se produce cuando se da aviso de que hay iceberg a estribor, al norte en la proa a estribor, pero
el primer oficial, que está en ese momento en el puente, manda todo atrás, se produce una cavitación brutal en el barco que anula precisamente mucha de la efectividad que puede tener el timón. Por eso esa cavitación genera un tipo de remolino que hace totalmente inútil la maniobra de poder. Entonces, ¿tú piensas que la maniobra que se hizo en cuanto casi se comen el iceberg, lo tienen al lado ya, la maniobra que se hizo para intentar pues esquivarlo no fue la adecuada? Porque ahí ha habido mucha controversia. Yo he escuchado de gente decir que no se podía hacer otra cosa, que era lo que se podía hacer, y también los hay que, como estás comentando, que posiblemente sí había otra maniobra mucho mejor para evitar la rajada que al final se le hizo al barco, ¿no? Sí, no, yo por la experiencia y lo que he estudiado en distintos lugares en análisis, y explican precisamente eso, de que se dan unas ciertas causas que ellos no controlan en ese momento. O sea, la marinería, digamos, que recordemos que la marinería que va a bordo del Titanic resulta que es trasladada del Olympic, incluso su capitán. ¿Qué dices? Bueno, pues vale, se querían ahorrar, digamos, el dinero de una tripulación. Al fin y al cabo, el Olympic en ese momento se estaba reparando todavía. Estaba teóricamente en el puerto. No estaba en dique seco, ya estaba en fase de final de pintado. Entonces lo que hacen es cambiar la tripulación de uno a otro. Pero lo que ocurre es que en todas las pruebas que se habían realizado antes del accidente, o sea, sobre todo en las pruebas de maniobrabilidad, pues se había descubierto que dadas las características no se podía navegar ese tipo de barco como era habitual, por ejemplo, como el Britannia, por ejemplo, el RMS Britannia, por ejemplo, el HMS Britannia, que estaba por allí cerca y tal, ¿no? Bueno, había ciertos barcos que eran también de pasajeros y transporte de paquetería y demás, pero eran de menor tamaño. Y entonces explicaban que, dadas las características en cuestión, el barco, pues había ciertas maniobras que no se podían realizar. Y precisamente pero no entiendo, pero fíjate que no entiendo si había tanto problema con el Titanic para maniobra por todos estos detalles técnicos que tú estás comentando. ¿Cómo es posible que pasó, digamos, la ITV de los barcos, ¿no? Porque lo hicieron antes de que empezara. Claro, antes de que empezase a navegar, pues están haciendo pruebas bastante exhaustivas durante un tiempo, y eso no vieron, no notaron que eso sería un problema a la hora de navegar en aguas como las del Atlántico. No, porque en las pruebas de navegación, cuando te hacen la ITV, digamos, la prueba de la ITV, te hacen las pruebas de maniobrabilidad, pero no las de emergencia. Ya, vale. Es, por ejemplo, muchos coches que pasan ciertas pruebas para ponerlos al mercado, y luego resulta que a lo mejor descubren que no pasan ni siquiera las pruebas EuroNCAP de seguridad, de que la estructura, por ejemplo, no lo soporta o se deforma. Pero el coche ya ha sido aprobado. ¿Por qué? Porque ciertas características, que es las que se piden, ya te entiendo. O sea. Y entonces en la navegación ahora ha ido cambiando bastante, pero para los grandes buques sigue siendo lo mismo. O sea, tú tienes también en una época muy convulsa en el cual se compraba todo con dinero, también hay que decirlo, ¿eh? Y tanto. A ver, recordemos que quién estaba metido en el barco cuando se hunde. La florinata económica de Rockefeller, Guggenheim, toda esta gente. Increíble. O sea, esta gente estaban metidas en el barco porque no pensaban que, a ver, este barco es fiable y este barco, a ver, esto es insumergible. Claro, yo ahí os hago una pregunta en el tema, que sí, claro, lo que vosotros decís, porque todo se puede explicar diciendo, bueno, pues había algún agente corrupto y lo corrompieron con dinero y demás, pero claro, otra de las cosas que se ponen sobre la mesa cuando se habla de si conspiración no es, vamos a ver quién pasó las pruebas al final de navegación, el Olympic
O sea, el Titanic o el Olympic haciéndose pasar por el Titanic, lo cual sería un poco extraño. El Titanic no pasó en sí zarpó sin las pruebas aprobadas, ¿eh? No las tenía yo pensé que sí que las tenía aprobadas el Titanic. Tenían tanta prisa por tener un barco que hiciera el recorrido, porque el Olympic ya estaba haciendo ese recorrido, ¿vale? Ese recorrido ya lo estaba haciendo el Olympic, que era el de Nueva York, o sea, ¿vale? Pero necesitaban un barco y el Olympic no estaba en servicio. No estaba de servicio porque estaba terminando de ser reparado. Cosa que, por ejemplo... Se dio por hecho que como el Olympic había pasado las pruebas, que el Titanic... Pues, que el Titanic también las pasaría. Claro, de poder maniobrar. No llegaron a hacerle ninguna prueba al Titanic. Pero es que ni siquiera fue votado. Cosa que es, o sea, teóricamente es un anatema para un barco. Porque como mínimo tiene que ser, digamos, bendecido. O sea, sí. Eso para un marinero, o sea, si los marineros se llegan a enterar que el Titanic están viajando en un barco que no ha sido ni votado, ni aprobado, ni nada. No van, claro. No van. Es que no se sube ni el capitán. Claro, ¿qué ocurre? Si tú le dices, por ejemplo, al capitán, mira, es que en realidad, mira, por temas X, es que en realidad, o sea, no vais a cambiar o sea, la tripulación no va a cambiar de barco. Vamos a hacer estos cambios, pequeños cambios, para que el barco, por ejemplo, pues pase, que es diferente al Olympic, porque el Olympic ahora mismo, o sea, el Titanic no está acabado. O sea, pero esto que me estás contando, porque yo tenía entendido que sí, que las había pasado y la gente se planteaba, ¿quién ha pasado las pruebas? ¿El Titanic o el Olympic? Pero el capitán Smith tampoco sabía esto. Claro que sí, que lo sabía. O sea, él sí era consciente que no había pasado, que no había hecho las pruebas y que no había sido votado y dijo, posiblemente lo sabía toda la tripulación. O sea, los oficiales, digamos. Sobre todo los oficiales. Yo lo que pienso, que es lo que ha dicho Juan Carlos, que si hubieran sabido que no tenían las pruebas no hubieran subido al barco y que ellos, la tripulación, sabía el cambio de nombre del barco, que por eso aceptaron hacer el viaje con el supuesto Titanic, que no era el Titanic, sino el Olympic. Claro, le dices, oye, mira, que en realidad lo que vamos a ponerle es el nombre, pero es que el Titanic en sí, pues, oye, pues mira, todavía no está aprobado. O sea, no ha terminado las pruebas de navegación y claro, todavía no tiene, o sea, ni siquiera ha sido votado, ¿vale? Porque el Olympic sí que hay, no he conseguido no lo he encontrado. Hay alguna imagen precisamente de la botadura del Olympic. O sea, el Olympic cuando sale todavía está en construcción, creo que tiene que ver con la primera imagen que he visto antes. Espérate un segundo. La de no, porque este es el Titanic. En este proceso, sí, esto es gracioso porque esta es ya digo, es una imagen del Titanic cuando estaba todavía en proceso cuando empiezan a pintarlo y tal. Pero bueno, todavía estaba en la parte esta de lo que es todavía el dique seco, que está apuntalado y toda la historia. No lo encuentro. Bueno, estas son las imágenes estas de lo que decíamos antes, lo del Olympic y tal. Bueno, no la encuentro. El caso es que el barco en sí, pues le quedaba, o sea, estamos hablando de días, una semana, pero estamos hablando de una compañía que no se puede dar el lujo de días o semanas. Además, contando con que, claro, tienen que llevar bueno, pues tienen que llamar la atención porque tiene que ser el barco más lujoso aún que el Olympic. Tiene que ser algo más, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues básicamente, pues parece ser que pues, podría ser, ¿eh? Todo por son elucubraciones porque realmente no podemos tener hoy en día las imágenes del Olympic, digamos, posteriormente tenemos algunas como cuando era el viejo confiable. Pero claro, sus características prácticamente no cambiaron lo de las barcazas, digamos, las barcas de seguridad. Es más,
en una foto, por ejemplo, que hay del Olympic, de las cuantas que hay, del 1912, anterior al mes de abril y tal, antes del accidente, quiero decir, resulta que el Olympic, pues se puede contar el número de barcas de salvamento que tiene y toda la historia, ¿vale? Y claro, es gracioso porque resulta que cumple con las normativas de tonelaje del Olympic, no del Titanic. Recordemos que teóricamente el Titanic era ciertas toneladas más grande que el Olympic, ¿vale? Normativa de aquel entonces obligaba a poner un número de barcas por tonelaje. Por toneladas, sí. No por pasajeros. Entonces resulta que el Olympic llevaba un número X de barcas por tonelaje. Lo que llama mucho la atención es que eso, posteriormente, cuando se cambia la normativa, tú ves imágenes de los años 20 del Olympic, sigue navegando, y ya ves ese cambio cuando cambian el tipo de barcas de salvamento y la cantidad, ¿vale? Pero claro, si hubiera sido el Titanic, por normativa, pues ahí faltaban alrededor de 8 o 10 barcas de salvamento. 8 o 10 barcas de salvamento que, si bien a lo mejor tampoco hubiera sido suficiente, pero estamos hablando de que hubiera podido, por ejemplo, pues minimizar, digamos, los daños. Si bien es verdad también que por costumbre en aquel entonces, cosa que también se discutió muchísimo después, lo primero que hacen es encerrar a la gente de tercera, y los encerraron hasta nueva orden. Los encerraron abajo. Bueno, de todas maneras, que también os digo que a mí me cuesta mucho creer en la conspiración, porque digo, yo lo que creo que hubo negligencia, altanería, y todo unido dio lugar a aquella tragedia tan terrible, ¿no? Porque también la gente que está convencida, yo no sé si tú, David, eres un convencido de la teoría de la conspiración del Titanic Olympic, pero una de las cosas que se dice que ahí estaba el California para atenderlos cuando se fuera, y el California se quedó ahí mirando cómo se estaban hundiendo. Entonces, a una fila diciendo, mira, cómo tiran los platillos. No, o sea, hay muchas cosas que no se entienden. El que es absurdo, y al que además le hicieron un juicio a los pobres, que es que ellos avisaron. Estos, como estaban en el Titanic, estaban con los telegramas de los grandes hombres y las grandes mujeres de dinero que les estaban dando propina, pasaron olímpicamente de lo que les estaban diciendo. Sí, y los tíos sí veían el barco, pero no se estaban dando cuenta que se estaba hundiendo, pensaban que estaban de fiesta, y claro, dices, en la teoría de conspiración ya se va la porra, porque dices, tienes ahí un barco que tampoco es que estuviera al lado, vamos a ver, que también hubiese tardado un tiempo en llegar. No estaba muy cerca tampoco, pero bueno, era el que más cerca estaba en ese momento. Sí, pero que te quiero decir que la teoría dice, tenían ahí el California diciendo, tú quédate ahí, y luego no haces nada, entonces, ¿qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Y luego, lo del tema del iceberg, sí, ¿qué querían? ¿Estrellarse contra el iceberg? ¿La maniobra de la rajada la hicieron a posta? Es que no tiene nada sentido. La teoría de conspiración no tiene sentido por ningún lado. En ese aspecto, por ejemplo, yo es que no creo que quisieran hundir el... Yo tampoco. Fue un accidente. Sí. Yo lo más posible que creo es en la posibilidad de que sí que hicieran el cambiazo. Porque no estaba a tiempo. Por el tiempo, por la cantidad de dinero que se podía perder en viajes. Eso puede ser. Ahí sí. Entonces, también contaríamos con que no contaban con la desviación de 5 grados que tenía el barco, dado, si hablamos del Olympic, dado el problema del accidente, que había una desviación en lo que se refiere al parte de popa, del impacto y tal. Una vez reparado, seguía teniendo una deformación. Cosa muy interesante porque años después, el Olympic nunca más dio problemas de desviación. De fiabilidad. De fiabilidad, ¿no? Y de desviación, digamos, de rumbo, ¿vale? Dada la deformación pequeña. A ver, estamos hablando de una deformación muy pequeña en realidad,
pero que podía afectar a lo que era tanto la estructura de lo que era la posición de las hélices como la del funcionamiento del timón. Pero yo no creo que quisieran hundirlo. Primero, No. Los del California estaban parados. Los del California estaban parados, y recordemos que están parados a cierta distancia, y precisamente era porque era una de las, digamos, normas que se debían seguir para no impactar precisamente contra icebergs con calma chicha, ¿vale? Ante el peligro de que se nos lleve por delante o nos lleve por delante lo que sea, nosotros paramos. Y esa era la idea. Y ellos, cuando ven el Titanic parado, no hacen caso porque dicen, mira, están aprovechando que estamos en calma chicha y están de fiesta. Pues claro, sí. Resulta que encima del barco no llevaba bengalas, que eran todavía, o sea, llevaba fuegos artificiales. Y se pensaba que era por la fiesta que estaban organizando, entonces no les llamó la atención. Claro, dijeron, mira que cómo se nos da qué cosas están pasando. ¿Cómo están pasando los ricachones? Claro. Hay un punto básico en esta historia que podría dar pie a lo que es este cambio de nombre, y es por lo que tú has comentado antes, Susana, por el tema de que estaban todos los ricachones subidos arriba. Era muy difícil paralizar ese viaje por el gran... Se nos fue. Pues sí, eso, bueno. Y otra cosa que dice la teoría de la conspiración y que también se cae, ¿no? Es el tema de la vajilla. Que decían que la vajilla se había cambiado rápidamente y se había puesto el nombre se había quitado el nombre de Olympic y se había puesto el nombre del Titanic. Pero se ve que son platos diferentes. No me salía. Platos diferentes porque tienen una numeración. Entonces la numeración, claro. Entonces dices, bueno, pues ya ves que en ese sentido no cogieron la vajilla y tal, la cambiaron rápidamente y pusieron la de... A ver, ciertas cosas son fáciles relativamente fáciles de cambiar, ¿vale? Pero es que hay gente que incluso ha dicho, sí, porque yo he visto en imágenes, o hay gente que cuenta que vio una taza que ponía olímpico, ya, bueno, sí. No. A ver, si tú haces un cambiazo para cubrir el expediente, porque estamos hablando básicamente de que primeramente, no quieren hundir, no quieren perder dinero. Por cierto, que estuve mirando el informe, por ejemplo, y he estado mirando sobre el incidente en sí, ¿no? Con el Hawk, ¿vale? El Hawk. Y entonces pone que oficialmente la culpa recayó principalmente en el Hawk. Dice que se acercó demasiado, atraído por la succión generada por el transatlántico. Encima resulta que el barco de guerra pues se vio succionado, ¿vale? Y terminó chocando con él, ¿vale? El problema es eso, que se determinó que el Hawk había sido el culpable, pero subsidiario, digamos, porque le echan la culpa a la maniobra de lo que estaba comentando antes, las maniobras de frenada que producen una cavitación, una oleaje, digamos, y claro, producen una succión. La succión, ya. Dicen que es que en realidad el barco de guerra estaba allí, no estaba ni siquiera en marcha, o sea, y que se... que no supieron que hacían allí incrustado de repente. Se saltó el stop. Sí. Lo vio y dijo, un día, pero ¿cómo no has visto el barco? Si es 3 veces tú, porque tú eres un barco de guerra, pero esto es más grande. ¿Cómo no me has visto? Coño, no, es que estaba mirando a la rubia de la No tenían los prismáticos. El caso es que, a ver, la compañía no ni mucho menos quería desmantelar un barco. Y lo que dicen de cobrar el seguro, a ver, si tú lo que quieres es cubrir el expediente y tienes que seguir haciendo esos viajes. Y recordemos que el Olympic ya había llevado a ricos. O sea, no estamos hablando de que es famoso porque el Titanic es famoso porque en su viaje inaugural se carga a Dios y a su madre de familias ricas. Y por eso, es que ya hubiesen cubierto gastos si no hubiese pasado lo del Titanic con el Titanic.
Porque claro, eran los pasajes de primera clase eran, aparte de que iba lleno siempre el barco, hubiese ido siempre, prácticamente siempre lleno, ya los billetes de primera eran carísimos, porque claro, los camarotes eran impresionantes, la cafetería, el restaurante a la carta, o sea, era un palacio navegando, entonces... Flotante, y el Olympic ya estaba diseñado como palacio flotante. Sí. A ver, posiblemente el Titanic hubiera pasado sin pena ni gloria posteriormente, porque los alemanes, había una compañía alemana que también estaba haciendo barcos inmensos y pocos meses después del hundimiento del Titanic construyeron un barco, digamos, también un 4 chimeneas que superó al Olympic. Entonces dices, bueno, pues básicamente se movían por esas historias de quién tiene el barco más grande, quién no, bueno, pero que básicamente la compañía lo que quería era cubrir el expediente. ¿Y cómo cubres el expediente? Tienes un barco en construcción que es el Britannic, que era el tercero, que estaba en construcción, eso todavía estaba medio a hacer. Tienes al Titanic, que lo tienes ya a punto de hacerle las pruebas, porque ya lo tienes, además los dos han estado juntos, y entonces pues básicamente has visto cómo ya están pintándolo y tal, pero tienes también al Olympic, que es el que ahora mismo te está haciendo ese servicio y que temporalmente pues está recibiendo una reparación. ¿Qué narices? O sea, si tú rápidamente coges y entonces tienes al Olympic que ya dices, bueno, pues ya lo tengo esta parte reparada, pero el Titanic me falta todavía toda X cosas de pruebas y tal y cual, porque no puede salir, no ha sido votado, no ha terminado, o sea, no ha terminado las pruebas de navegación. Les falta un montón de cosas, pues coges y muchos a lo mejor también lo haríamos, cogeríamos todo de uno y encima resulta que estaban en paralelo, venga, coges y lo cambias. Y no pasa nada. Mira, si el Titanic no se hunde, no hubiera pasado nada. No hubiese pasado nada. De ser así todo, no hubiera pasado nada. Yo creo que la intención nunca fue negativa en ese sentido, ¿no? De vamos a ver quién se ha muerto, ¿sabes? Y cobramos el seguro. Es que no tiene sentido por ninguna parte el tema, ¿no? No, en ese aspecto, o sea, yo conspiranoico, o sea, lo máximo que puedo llegar es por esta razón que estás comentando, claro. Es bastante más realista y decir, a ver, al fin y al cabo voy a cambiar unas cosas de un barco a otro, voy a hacerle esos cambios que iba a ponerle al Titanic o que no pensaba ponerle al Titanic, porque ya digo, he puesto las imágenes con los dos en paralelo y ves en la construcción como el Titanic no tenía eso de primera clase que decían. Bueno, metes unas diferencias que a lo mejor el ingeniero, pues, que luego murió en el barco, al fin y al cabo. O sea, es que, a ver, yo construyo un barco y digo, ya he tenido jaleo con uno, venga, me voy a meter en el otro porque este no se va a hundir ni para Dios. Y a la primera de cambio me hundo con él. No, o sea, era muy habitual que los ingenieros fueran en los barcos porque estaban muy seguros de las maniobras, de las pruebas que se iban a realizar, porque al fin y al cabo, barcos nuevos, recordemos que el Olympic se llevaba del Titanic solo un año, en realidad, prácticamente, un año y medio. 1911 al 12, o sea, un año y pico. Y entonces resulta que bueno, pues ya digo, sencillamente cubres el expediente. ¿Qué ocurre? Que básicamente cuando otean el iceberg, pues cogen y siguen más o menos el protocolo. Siguen más o menos el protocolo. Que el protocolo en aquel entonces era todo atrás, ¿vale? Y entonces, pues, para evitar lo que era, para realizar un desplazamiento, que el barco lo que haría es desplazarse lateralmente hacia babor. ¿Pero qué ocurrió? Que el barco empezó a cavitar, que era lo que la gente sí que recuerda, que notaban que había como una vibración en el barco. Claro, el barco era muy grande, la cavitación, los de cola, los de popa seguro que lo notarían, pero en proa el barco prácticamente ni se estaba enterando de decir. Y entonces pues resulta que llegas al iceberg y lo tocas con la parte que es más peligrosa, que es la parte que no se ve. La gente tiende a salir en las películas que choca con la parte de arriba del iceberg. No, si
si el impacto es a nivel de la línea de flotación. En la línea de flotación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, bueno, no es que calcularan, o sea, se encuentran con eso, dicen maniobra clásica. Cuando habitualmente dicen que hoy en día, que normalmente en ese tipo de barcos era más habitual hacer una maniobra de impacto frontal. Es más, por ejemplo, el Hawk, por ejemplo, el crucero de guerra, sufrió daños importantes, más importantes que el Olympic, en todo lo que fue su proa, pero el barco ni tuvo ni vías de agua, no tuvo ningún problema. Posteriormente se haría su reparación y todo. Y el Titanic, sí, vale. Te encuentras con que en su viaje inaugural llega al puerto de Nueva York un barco con toda la proa hecha un cisco. Bueno, te tienes que enfrentar entonces a decir, bueno, pues primero los ricos, bueno, pues ha sido una aventura. Aquí estamos, ¿vale? Los de tercera, mira, hemos llegado a la vida nueva y entonces para los periodistas hubiera sido más interesante decir, vaya leche se ha metido el Titanic en su viaje inaugural. Y ya está. Pero digamos que en cierta época pues no era una maniobra, la de impacto frontal no era muy habitual. ¿Por qué? Porque recordemos que Smith y mucha tripulación y oficiales venían del siglo XIX. Barcos a remolque de madera, en la época de la madera, al hierro, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos sabían perfectamente que los impactos frontales en barcos con lo que eran quillas de madera o estructuras de madera, aunque estuvieran reforzados con placas de planchas de acero, que eran los grandes cruceros y tal, tenían muchos, o sea, tantos daños que podía el mismo peso del metal en el momento que hubiera vías de agua, hacía que el barco se hundiera. Con lo cual, habitualmente, pues esa maniobra todavía pues no se enseñaba la de no te preocupes porque se va a pegar una leche, pero estos barcos vas a hundir los dos primeros compartimentos, el barco va a notar que va a picar de morro, o sea, va a picar con el oleaje, vale, no vamos a batir un récord de velocidad, que esa es otra, que decían, queremos batir el récord de velocidad. La Blue Ribbon, ¿no? Me parece que era la carrera que hacía. Pues bueno, pues no ganas la Blue Ribbon, pero haces esa maniobra, pero ya digo, es un cúmulo de errores. Y hablando más del tema, ya dejando un poco de lado el tema técnico y demás, y hablando ya del tema humano de cara a todo lo que sucedió, ¿vosotros os creéis las historias de gente que no se llegó a subir al barco porque presentía que algo iba a suceder? Yo no sé, porque se ha dicho mucho de JP Morgan que no se subió, pero yo no sé si no se subió. Yo creo que he escuchado que no se subió porque su esposa sintió que no debían hacer ese viaje y él no hizo ese viaje. Y luego hubo otra gente, por ejemplo, tenemos el caso de un marinero que cuidaba, esto yo se cuenta como cierto, no sé si es cierto, en leyenda urbana y seguro que la conocéis. Exacto. Lo de la gata, que tenían ahí a la gata para el tema de las ratas, que la gata parió. Sí. Y que llega un momento dado que ven que la gata coge y se lleva a sus gatitos y se queda en tierra, y entonces uno de los marineros lo vio, se mosqueó y se quedó en tierra. Bueno, eso se cuenta, yo no sé si es realmente leyenda urbana o sucedió. Las predicciones son ciertas. Hay casos, por ejemplo, de viajeros de avión que han dicho, no, yo no me subo a este avión porque he soñado que se va a estrellar, y ese avión se ha acabado estrellando. Hay varios casos. Se han librado. Sí. No, en este caso, además muy interesante porque el Titanic como tal, ante la rapidez del asunto de hacerlo viajar y tal, sí que era habitual tener gatos, pero sí. la gata, la que tenía un gato, o sea que era una gata, era el Olympic. O sea, en el Titanic teóricamente hasta el carbón era nuevo teóricamente, ¿vale? Con lo cual, eso de la gata, sí, o sea, sí que se sabe que la gata en cuestión, que el marinero en cuestión, hubo también un cocinero, pero el cocinero se salvó por borracho,
uno de los cocineros se salvó por borracho. Le salvó el vicio. Salvó el vicio. Hay muchas de las historias que hay dentro del Titanic, ahora hablaremos alguna de ellas. Sí. Hay otro de los cocineros, un pinche, que ese sobrevivió a las aguas heladas y sobrevivió por el alcohol, sí. por el alcohol, por la cantidad. Claro. O sea, el tío iba, pero no, mamá, o lo siguiente, o sea, iba pasado 7 pueblos y sobrevivió. Pero bueno, eso tiene una explicación química, Sí, digamos, que sí, médica, y ya está. Pero el También otro, tenemos el cocinero principal, al panadero del Titanic, que salvó miles, centenares de vidas tirando maderas, tirando puertas, tirando cosas Claro. al agua para que la gente se salvara. También tenemos sí, héroes. pues digo que hay un número X de personas que a lo mejor tuvieron otro tipo de luces, ¿no? Que a lo mejor se podía haber salvado más gente, porque yo decía... Hablando de historia del Titanic, voy a hacer madera. un vídeo de una historia interesante que habla de una partida de ajedrez. Ah, cuenta. Que eso no se ha hablado mucho, pero Mm. es una historia que yo pienso que es muy interesante. Este vídeo lo saqué hace mucho tiempo, por tanto, disculpar mi ignorancia en el momento, pero bueno, pero técnicamente nos ha caído Susana también. No me he caído, estoy aquí, que voy a beber agua y no quiero que me vean. Ah, vale, perdona. Vale, pues vamos a poner el vídeo si os parece y lo comentamos luego. Bueno, Lo ponemos, ¿eh? En nuestro episodio de la Biblioteca de la Historia hablaremos de un fantástico barco, hablaremos de ese fenomenal Titanic, pero no hablaremos de su hundimiento, de su accidente, de ese iceberg que mató a más de 1500 personas. Hablaremos de 2 de sus pasajeros, quizá 2 de los más extrovertidos, 2 personajes que cambiaron el mundo de la estafa y el ajedrez para siempre. Hablaremos de una extraña pareja. Hablaremos de Pierre Mason, de 25 años, y su pareja, Isabel, su prometida, 2 famosos estafadores que se embarcaron en el famoso Titanic con el fin de estafar y amasar una gran fortuna, estafando así a las grandes élites que viajaban en este espectacular transatlántico. Durante la estancia en el Titanic usaron en sus apuestas juegos de cartas marcadas y dados lastrados para que ellos supieran siempre en la posición que caerían en cada momento y así poder ganar miles de dólares de los incautos jugadores. Eran profesionales de la estafa y arruinaron a miles de personas en los múltiples casinos que ellos solían regentar. Esta pequeña fortuna amasada les sirvió para organizar su golpe maestro, que era embarcar en el Titanic, sobre todo en primera clase, y poder mezclarse así con la crème de la crème de la alta sociedad, llenando así los bolsillos de dinero a su costa. Muchas de estas cartas usadas por la pareja las podemos ver ahora en la exposición Titanic, que está en Las Vegas. Durante la lujosa travesía por el Atlántico que gozaban Pierre Mason y su prometida Isabel, se enteraron que 2 grandes personalidades del mundo del ajedrez llamados Borisov y Hyman estaban entre los pasajeros en primera clase. Borisov y Hyman eran en aquella época 2 importantes jugadores reconocidos mundialmente por ser uno de los mejores jugadores del mundo de ajedrez. Este hecho iluminó las papilas gustativas de la estafa a Pierre Mason y a su prometida Isabel, que idearon un plan totalmente surrealista para apoderarse dinero de estos 2 grandes jugadores de ajedrez. Un maléfico plan se llevó a cabo cuando los 2 genios del ajedrez estaban relajados tomando una copa y hablando seguramente de sus torneos y de su llegada a Nueva York. Pierre Mason junto a Isabel se acercaron a su mesa. Entonces Pierre Mason se presentó a Borisov y Hyman y hablando con ellos dejó caer que su novia Isabel era una importante ajedrecista y que nadie había conseguido derrotarla aún. Borisov y Hyman se lo miraron incrédulos, pero claro, era parte de su plan
porque gracias a esa incredulidad podían llevar a cabo su estratégica estafa. En aquella época, recordemos que muchos de los juegos de azar y también deportes eran considerados solamente para hombres, y el hecho que una mujer jugara al ajedrez era una cosa casi impensable. Pero Perry Mason, aprovechando esta incredibilidad, retó a Borisov y Hyman a una apuesta increíble, a nada menos 100.000 libras esterlinas, y las apostó a que su novia Isabel podría jugar una partida de ajedrez con los dos a la vez, y que estas dos partidas simultáneas entre Borisov y Hyman, su novia Isabel acabaría ganando los dos o quedando en tablas con uno de los dos, o que al menos ganaría una de las dos partidas. Borisov y Hyman, riéndose y con mirada incrédula, aceptaron la apuesta, y Perry Mason les pidió solo una condición, y es que los dos adversarios estuvieran en dos mesas, una junto a la otra y separadas por un biombo. Borisov y Hyman aceptaron encantados la condición de la extraña pareja. Esta apuesta corrió como la pólvora por los pasillos del Titanic, y al día siguiente la expectación era tal que se hicieron largas colas para presenciar la partida. Tras colocar las mesas y el biombo, empezaron las partidas. La primera jugada de las dos partidas fue con Borisov, donde este llevaba las blancas e Isabel llevaba las negras. En la segunda jugada empezó con Hyman. En la otra parte del biombo, esta vez Hyman llevaba las negras e Isabel las blancas. Isabel, en cada movimiento, iba cambiando de un lado al otro del biombo. Después de una hora de voraz juego, Hyman, furioso, se levantó de la mesa y dijo que era imposible ganar, y declaró su partida como tablas. Este hecho hizo que Perry Mason y su prometida Isabel, delante de la asombrosa mirada de toda la gente que presenciaba las partidas, ganaran su apuesta y se llevaran al bolsillo esas 100.000 libras esterlinas apostadas. Tras la partida, Borisov y Hyman, sensiblemente derrotados, no daban crédito a lo sucedido. No podían creer que una mujer pudiera haberlos puesto entre las cuerdas de una manera tan humillante, todo de ser ellos uno de los grandes y mejores jugadores del mundo. Pero todo tiene una gran explicación, y es que la táctica de estafa de Perry Mason y su prometida Isabel, que habían diseñado para ganar estas 100.000 libras esterlinas, tiene solución. La estafa consistía en lo más simple y que estaba a la vista de todo el mundo. Hablamos del biombo. Sí, el biombo. Esta pieza de tela hacía de pantalla para que Borisov y Hyman no se vieran entre ellos ni a sus tableros de uno al otro. Al no poder ver las piezas en el tablero, Isabel solamente tenía que repetir las jugadas que hacía Borisov en el tablero de Hyman y las de Hyman en el tablero de Borisov. Esta estrategia hacía que no fuera ella la que jugaba contra los dos, sino que ella solo movía las fichas de una partida entre Borisov y Hyman. Por tanto, uno de los dos acabaría perdiendo o acabaría en tablas, y así ganaría 100% seguramente la apuesta. Una estafa brillante que hizo ganar a esta joven pareja de estafadores una importante suma de dinero. Pero lo que empieza bien, pronto acaba mal, y la maléfica noche del 14 de abril de 1912, como todos sabemos, el Titanic chocó con un iceberg, hundiendo el barco y causando la muerte a más de 1.500 pasajeros, entre ellos Perry Mason y su prometida Isabel. Por suerte, el afán de protagonismo de Perry Mason y su prometida Isabel por haber ganado la apuesta hizo que explicaran a algunos de los pasajeros la fórmula mágica de su victoria antes de caer al agua. Este hecho hace que gracias a ellos podemos explicaros desde aquí, nuestra biblioteca de la historia, este fascinante episodio del fantástico Titanic, un episodio más de este barco lleno de enigmas que están escondidos y guardan su secreto en lo más profundo de un Atlántico que se llevó a 1.500 vidas por delante y a estos dos jóvenes estafadores junto a su fortuna, quedando el dinero
y sus cuerpos sepultados en el fango de ese Atlántico que vio esa partida de ajedrez por última vez. Y así os lo hemos contado desde aquí, desde nuestra biblioteca de la historia. Qué Pues bueno. bueno, ya la he Sí. visto. Vale, muy interesante. Bueno, así más o menos para terminar, para la parte que falta. Falta la zona de las películas. La zona de las películas. Sí. También, antes de empezar la zona de las películas, me gustaría hablar de unos pasajeros del Titanic que fueron unos inmigrantes chinos. No sé si conocéis la historia, la conocéis, ¿no? Hay mucha gente que no la conoce. Bueno, inmigrantes chinos que iban como unos 11 o así, pues para América, para hacerse una nueva vida. Les tocó el desgraciado accidente y creo que sobrevivieron unos 5 de ellos y fueron de los que más ayudaron, ¿vale? De estos supervivientes, y también los que habían muerto fueron de los que más ayudaron para que se salvara gente, para subirlos a los botes, para subirlos en pues eso, lo que estáis comentando, en las mesas, en lo que habían tirado para que flotara y se agarrara. Llegaron a Estados Unidos y una vez que los atendieron, los deportaron. Y me parece, me parece muy triste, Se ¿no? salvan del ahogamiento y encima después los deportan. Y se salvan del ahogamiento y salvaron a muchas personas de ahogarse. Pero desgraciadamente, y los deportaron. Tercera clase, a ver, tercera clase era para rellenar el barco. Sí. Entonces, socialmente en aquel entonces tercera clase ni contaban. O sea, tenían el mismo valor que un fardo de paja, o sea, que imagínate. Entonces, pues básicamente, pues llegan a Estados Unidos como podían haber sido en otro lugar y automáticamente pues cogemos, venga, para casa. ¿Por qué? Porque por mucho que hubieran hecho, da igual, eran tercera clase, eran elementos que no cuentan. Recordemos que uno de los problemas principales del Titanic a la hora de hacer un balance en condiciones, nombres y apellidos, es que ni siquiera controlaban lo que eran los nombres reales de las personas que, sobre todo, segunda clase, first class, seguro que sí, pero tercera clase, entraba uno con un billete, en el pasaje, por ejemplo, a lo mejor decía que era, por decir un nombre, Juan Herrera, y resulta que Juan Herrera o había perdido el billete, o lo había perdido una apuesta, o lo había vendido. Y ese señor que muere en el Titanic con el nombre de Juan Herrera, se queda como Juan Herrera y cuando realmente es un desconocido. Si hubiera llegado a Estados Unidos, él perfectamente hubiera dicho, mire, que es que no tengo documentos, me llamo Juan Herrera. Y hubieran dicho, pues mira, o te deportamos, o mira, es mano de obra interesante y tal, y que es de origen hispano o latino o italiano, venga, para adentro. Que en alguna de estas comunidades te metemos dentro, ya está. Bueno, pues básicamente es triste, pero bueno, parte del siglo XX ha funcionado de esta manera. Es una desgracia, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y el siguiente... Fuera las películas... Estoy esperando. La primera película, de la primera película no tengo foto, David, ¿vale? Entonces yo ahora te voy diciendo lo de las fotos. Te digo, bueno, la primera película, yo no sé si lo conocéis, yo me quedé muy sorprendida cuando lo descubrí. Bueno, pues la primera película se llama Salvada del Titanic y se hizo en 1912. Sí, en 1912. Y es un corto, ¿vale? Es un corto de una película, es una película muda, obviamente, es un corto. Y está protagonizado por Dorothy Gibson, ¿vale? Que es una actriz de cine estadounidense que ella misma sobrevivió al hundimiento del Titanic. ¿No? Había sido... ella era de las que habían montado en las primeras barcas donde estaban medio vacías, ¿no? Ella había conseguido meterse en una de esas barcas, fue rescatada 5 horas y media después tras salir del barco y cuando ya regresó a Nueva York, pues entonces decidió escribir el guión e interpretar la historia de sí misma, ¿no? De sí misma, de lo que había sucedido.
es una película que lamentablemente está perdida, es decir, no se puede ni siquiera los fotogramas, porque hay una película como es Londres después de medianoche, con Lon Channing, que es una película mítica que está perdida, pero con los fotogramas se ha podido hacer una especie de reconstrucción. Aquí no se salvó absolutamente nada en Salvada del Titanic. Para añadir la autenticidad, ¿no?, a la película, el Gibson llevaba la misma ropa que llevó la noche en la que fue rescatada, ¿no? El rodaje tuvo lugar en un estudio de Nueva Jersey y a bordo de un barco abandonado en el puerto de Nueva York. Y se hizo en apenas 2 semanas, ¿no? Fue la primera película que se hizo sobre el tema sobre el desastre, y se estrenó en Estados Unidos 21 días después de que el barco se hundiera. O sea, la fuerza de Dorothy Gibson, ¿no?, que después de sufrir una tragedia semejante, ella misma escribe, produce y protagoniza, y se estrena la película Salvada del Titanic en 1912, lo que me apena es no poder verla, ¿no? Me hubiese encantado poder verla y cómo se interpretaba ella a sí misma en una situación como esta, ¿no? La segunda película, esta ya si puedes poner la primera foto, por favor. A ver, ¿qué foto? La primera que he puesto, es un cartel, pone Titanic. Vale, sí, esa, perdona. Vale, a mí esta película la descubrí por casualidad buscando, pero yo me llamo a mí misma arqueóloga del cine antiguo, ¿no? Porque me pongo a investigar, a sacar hasta que encuentro algo. Y esta película de 1943 es una película de la Alemania nazi. Entonces, el propio... Yo no sé si puedo decir todas estas palabras de cara a YouTube, porque YouTube ya sabemos que se pone muy especialito, ¿vale? Si me tienes que censurar, me censuras, sin ningún problema. Goebbels vio en el tema del Titanic un tema para la propaganda, para expandir la propaganda del partido alemán antiguo. Lo vamos a decir así para que no tengas que estar poniéndome pitidos todo el tiempo. Sí. Entonces ¿qué hizo? Pues bueno, se inventó la historia absolutamente a su bola. Se inventaron la historia totalmente a su bola, porque lo que pretendían era que Alemania quedase maravillosamente y que los malos malísimos fueran los ingleses. Entonces, digamos que ellos en esta película se inclinan más por el complot británico de los malvados ingleses que van por ahí hundiendo barcos llenos de pasajeros. Esta película sí la podéis ver en YouTube, ¿vale? La tenéis en YouTube, Titanic 1943. Es larga, es una película de un par de horas. A mí me parece que es interesantísima de ver. ¿Por qué? Porque estás viendo el contexto histórico-cultural muy importante y muy interesante, que la gente parece que tenemos que borrar la historia. No, la historia tiene que continuar aquí presente para no repetirla y para que los que vienen atrás no la olviden, porque yo creo que muchos de las nuevas generaciones del tema de la Segunda Guerra Mundial ya empiezan a flaquear un poquito. Y yo la recomiendo mucho para que veáis cómo son los personajes, cómo era de evidente la propaganda de Goebbels en estas películas, ¿vale? Y ya te os digo, yo la vi en YouTube, la veis en una noche que no tengáis nada que hacer, os veis Titanic 1943, está muy bien hecha para ser 1943, el vestuario, los decorados y demás, eso es así, pero vamos, la trama es un poco infantiloide, en el sentido que es muy claro que nosotros somos muy buenos y ellos son los malos y traidores, ¿no? Me pareció interesante porque yo creo que que había un Titanic de la Alemania antigua. Yo creo que muy poca gente lo sabe, ¿no? Lo ha descubierto o lo ha visto. La tercera foto, David, ya sé que te voy a volver loco, pero es que no me he dado, las he puesto mal. La tercera foto también es de esta película de la antigua Alemania. ¿No? Sí, esta. ¿Vale? Para que veáis cómo son cómo es los decorados y cómo es el vestuario, es decir, que también echaron toda la carne en el asador en esta película, ¿no? Ya volvemos a la segunda foto, por favor. Esta segunda foto, ¿vale? Esta seguro que la habéis visto. De 1958, está
yo la he visto traducida como La última noche del Titanic o como Una noche para recordar, ¿vale? Yo la he visto como La última noche del Titanic. Y es una película inglesa que fue galardonada con el Globo de Oro en 1958 y se relata todo lo que pasó en la última noche, todo, y se relata bastante bien, ¿vale? Es una película que está bastante bien. Sí se nota, pues bueno, que pues la época, como era la época, y que técnicamente pues representar algo tan tremendo como el hundimiento de un pedazo de buque como el Titanic, pues no es complicado, pero lo que es la historia en sí, las interpretaciones, cómo se cuenta todo lo que pasó aquella noche, está bastante bien, ¿vale? Y de hecho, hasta yo creo que hasta que apareció la de Cameron se consideraba que era la más fiel a los hechos, que la de Cameron tampoco es que sea al 100% fiel a los hechos, todo hay que decirlo, ¿no? Pero esta película yo no estoy segura, pero yo creo que también la conseguí ver en YouTube, ¿vale? Y es La última noche del Titanic, 1958, y la recomiendo porque está muy bien, ¿no? Y además se nos ha caído otra vez el amigo. Y está muy bien porque además esta película, La última noche del Titanic, tiene como asesores a gente que sobrevivió al naufragio. Entonces les fueron contando cosas y les fueron explicando, pues mira, haz esto así o esto no es así. Entonces por eso se consideró una gran película y una película que estaba muy cerca de lo que realmente sucedió, ¿no? Luego ya sabemos que el cine pues tiene que hacer sus cambios para que la gente vaya a verla, obviamente, ¿no? Y la última foto, David. Vale, está la última foto porque yo creo que poca gente también sabe que existió una película, esta es del año 2000, una película que hablase de la tragedia del Titanic en dibujos animados, ¿no? No la conocía. Es una película que es una coproducción italiana y española. Y bueno, cuenta la historia del Titanic, pero también contada con animales dentro, ¿no? Con perritos, con ratoncitos y demás. No, es muy bonita de ver, está hecha con mucho respeto, y esta yo creo que hay que buscarla en plataformas porque es más difícil, pero siempre es musical. Y siempre es bonito, o sea, siempre es interesante de ver, ¿no? Cómo una tragedia la pueden convertir en algo un poquito amable, ¿no? Con música y demás. Y estas serían, luego también, ya sabéis, ¿no? Estas serían mis recomendaciones. Luego sabéis también que ha habido cientos y cientos de películas, de series, de libros y etcétera, basadas en el tema del Titanic, ¿no? Pero, y en muchos casos, la verdad es que un poquito lamentables las versiones que se han hecho y demás. Pero yo, por ejemplo, la de 1958, la británica de 1958, la recomiendo mucho porque es lo que es humanamente lo que pasó, y técnicamente, haciendo lo que podían, lo que sucedió, pues está bastante conseguido y bastante logrado. Porque la gente desprecia mucho el cine antiguo clásico, ¿no, señores? Es la base de todo. Así que, ¿os ha gustado mis recomendaciones? Sí, pero la que comentas del 58... Te has dejado una película también importante que es Titanic 2. Anda, calla. Habla de cuando suben el Titanic a la superficie, como rescatan al Titanic. O sea, ay, por favor. Eso aquí se llamó Rise de Titanic, o sea, o recuperar el Titanic. Rescatar el Titanic. Sí. Pero ahí, la del 58 no es la del 53, la de Chris Webb y tal, de Titanic. ¿Me he equivocado en el año? ¿Puede ser? Puede ser, sí, porque... Puede ser. Yo recuerdo la del 50, a ver, para mí casi la mejor, en blanco y negro, pero que es casi la mejor, que es la de Titanic, digamos, del año 53. Y puede ser que del año 53. Bueno, que para mí es de lo que es la saga, digamos, es la mejor, posiblemente. Tengo unas imágenes que a ver si hay una manera para... que tengo unas cuantas fotos de la película de 1912. La de salvar el Titanic. Save from Titanic.
Vale, son dos películas diferentes. Vale. Mira, la del 53 es la de, que esa también la vi, la de Barbara Stanwyck, ¿vale? Que es más basada en la historia dramática de amor entre una pareja y lo que sucede porque bajan. Y la que yo digo del 58 está basada específicamente en... Digamos que la del 53 es el Titanic pasaba por ahí y lo vamos a usar. Vamos a meterlo en el guión. Vamos a ver la trama dramática. Y la del 58 es específicamente lo que pasó ahí. Y si no la habéis visto, os la recomiendo. Y vale, si pues lo miraré porque... paso los enlaces. A mí me lo pedís y yo lo paso. A mí me gusta mucho el tema de... Bueno, vale, pasa los fotogramas, que me apetece un montón verlos. De la de son 4. A un segundito que lo pongo y así ya... Pantalla, toda la pantalla, vamos a la pantalla. Te regalo la pantalla. Ya está. Eso es. El cartel, eso sí que lo he conseguido. El Dorothy, sí. Dorothy Gibson, bla, 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 superviviente y tal. Y estos son mira. los fotogramas que se conservan, ¿eh? O sea, poca cosa. Por ejemplo, no, qué leches, a ver, que se me ha ido. Iba a decir yo, ¡uy, qué maravilla! No, uy, se me están colando las imágenes que no quiero. Vamos a ver, ¿dónde están estas? Tienes tanto. De una en una. Hoy los bichitos de internet están haciendo estragos, ¿eh? Sí, pero bueno, esta es otra. A ver si consigo. Esta es otra precisamente. Está muy bien. Sí, y no, esto no. Esta no entra en el guión. Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5 fotos, que son 4 o 5 fotos de la película. Y me encanta haberlas visto porque no conseguí encontrarlas y me parecen fantásticas. Pues luego comentaré a ver cómo hay manera para pasar, que la tengas en el catálogo, digamos, y... A mí ya se las paso a ella, no hay problema. Sí, vale, no hay problema. Son estupendas. Oye, ¿sabéis otro tema que podemos tratar alguna vez si os apetece contar conmigo? Obviamente, y claro está. Evidentemente que sí. Zeppelin Hindenburg. Ah, sí. El Hindenburg también, sí. Es apasionante, pero sí, apasionante el Hindenburg. Sí, porque... Bueno, ahí hay mucha historia, que si atentado... Pero está... da para mucho. Está muy transgiversada la historia, ¿eh? Muy transgiversada. Bueno, básicamente el problema es que, bueno, históricamente pues el tema pues estaba bastante complicado con la Alemania en cuestión y se cree que, bueno, pues posiblemente pues... ¿Sabéis que la Alemania nazi era conocida por el tema de inventos que hacía? Sí. Y el último que he visto hoy me ha sorprendido muchísimo. Resulta que se les ocurrió ponerle a un tanque unas alas enormes de madera, arrastrarlo con un avión y soltarlo en la zona de batalla para que fuera planeando hasta las primeras líneas enemigas a bombardear las líneas enemigas. Lo que pasa es, claro, que pesaba tanto el tanque que lo que hacía era estropear el avión y caían en picado el avión y el tanque para abajo. O sea, imagínate. No, pero eso es otro tema apasionante. Lo que pasa es que en YouTube yo no sé si nos dejan hablar claramente del tema, pero el tema de los inventos de aquella época es alucinante. Bueno, hay que plantearlo como algo realista. Del doctor Mengele, y he explicado las atrocidades que hacía el doctor Mengele y no he tenido ningún problema. Porque a mí me dicen, no digas la palabra, y en vez de nazi, di Nancy. No, yo digo nazi directamente porque no sé, pero... Ese tema es apasionante, por ejemplo, de los inventos, para no quedarte siempre con la misma, ¿no? Y por eso también, cuando una vez que acabó la guerra, a muchos de estos que hicieron burradas, ¿vale? A nivel humano, pero luego eran unos genios intelectualmente, les daban otra vida nueva en los estados que supuestamente liberadores, ¿no? Y para que ellos, pues, que les ayudasen en sus avances y en sus inventos. Es que es muy triste esa parte de la historia. El primer dron tripulado era un dron nazi.
O sea, imagínate. O el primer platillo volante, también era Pues nazi. sí, pues sí. Sí, porque, bueno, recordemos, bueno, también tenemos lo de la campana, Sí, sí, sí. el proyecto, que hoy en día Esto podemos de la ver, campana. nos salimos de tema, pero da igual, podemos ver hoy en día, incluso la estructura existe, o sea, la estructura en hormigón que teóricamente encadenaba a esa campana sigue existiendo hoy en día. ¿Vale? Y se ven todavía los grilletes, los de la zona, con lo cual, ¿qué narices se estaban utilizando ahí como para que se les fuera de las manos y preferían tenerlo encadenado? Era terrible, era terrible. No, no. Bueno, Pues chicos, os Muy bien. emplazo tanto los dos, a ti ya te veo cada semana, Juan Carlos, pero a Susana sí te emplazo que si quieres seguir con nosotros en este programa, no hay ningún tipo de problema, podemos hablar cada semana de 1000 cosas, no hay fondo para tocar porque tenemos miles de años para historia, para hablar y para contar a la gente cosas extrañas que normalmente no se explican claro, en los yo medios. cuando haya un tema que sepa cositas y que pueda aportar, yo encantada de la vida, me lo he pasado muy bien Pues, con vosotros. Sí, la verdad que sí. Pues te damos las gracias y a ti también, Juan Carlos, y despedimos aquí el programa hasta la semana que viene y a ver qué tema tocamos la semana que viene, que sea tan interesante como el de hoy, que nos hemos alargado 1 hora y media de programa, que no es poco. No es Pero poco. bueno, y a todos ustedes esperamos la semana que viene aquí en Curiositas TV con Juan Carlos Chávez, también, porque no, con Susana y todas las personas inteligentes que quieran colaborar en este debate de ciencia, de historia, de política o geopolítica, o como quieras llamarle, porque es un tema totalmente apasionante, porque todo en esta vida, aunque nos guste o no nos guste, también es política. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego. Si te ha gustado este contenido, búscanos en todas las redes sociales por nuestro nombre. Y si realmente quieres ver el contenido al completo, puedes buscarnos en la plataforma de YouTube por Curiositats TV. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis y podrás disfrutar de todos nuestros programas. Hasta luego.